específico y tiene algo preparado para cada uno de nosotros en esta noche. La palabra de Dios es poderosa. El Espíritu Santo la aplica a nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y sabiendo nuestra necesidad. Pero sí también nosotros tenemos que estar atentos y predispuestos a que el Señor nos hable en esta noche. Así que vamos a prestarle atención a la palabra de Dios. Y este 35 minutos lo podamos realmente aprovechar y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Así que yo le pido a nuestro hermano Daniel que se acerque y vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes, poder abrir la Biblia y compartir algo de lo que, Dios tiene para nosotros. Me dieron como tema, miren cómo le amaba. Y me dieron dos citas, la de Juan 11, que vamos a leer un poquito, y para centrarnos también en 2 Corintios. Primero leemos Juan 11. Creo que el tema general que me mostraba recién era aprendiendo de Cristo. Juan 11 conocemos la historia todos bien, es la resurrección de Lázaro, es un momento en que Jesús lloró y dice a partir del versículo 33, gracias. Juan 11, 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice el versículo 35. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Conocemos la historia. Cuando dice Jesús estaba completamente conmovido, es una palabra interesante, porque en otras partes de la Biblia se traduce indignado, se traduce murmurar, y no en sentido bueno. ¿Qué es lo que pasó? Jesús, cuando vio llorando a aquellas personas, cuando vio a gente que quería, sacudida por el dolor de la muerte, no increpándole, pero diciéndole, no estuviste cuando tenías que haber estado. Jesús fue sacudido en su interioridad y se indignó. Se estremeció porque aquellos que quería, que confiaban en Él, no se daban cuenta porque Él estaba ahí. Ahí estaba Marta, ahí estaba María, y estaban llorando, y la palabra llorar ahí es gemir en griego, Jesús, cuando fue a la tumba, le dijo, vamos a la tumba. Él lloró. ¿Pero qué lloró? ¿Por la muerte de Lázaro? ¿Porque estaba muerto? Si él sabía que en 3 o 4 minutos iba a estar de pie al lado de él y lo iba a saludar. ¿Por qué lloró Jesús? Aquellos que estaban alrededor de él dicen miren, y es una palabra mirar en griego que no significa ver, significan dense cuenta, piensen. ¿Saben? Esa palabra la utiliza Jesús cuando habla de su relación con el Padre. La palabra se escribe oída, se dice ida, se pronuncia. Es la palabra conocer cara a cara, estar delante del otro. Y ellos dicen, miren, conozcan cómo Jesús lo quería. Dice la palabra fileo.
Pero Jesús no estaba llorando en sí por el Lázaro que estaba muerto ahí. Porque sigue diciendo el pasaje, se volvió a estremecer el Jesús. Se volvió a indignar. Jesús estaba mal porque el cariño que él tenía por ellos, todo eso que había trabajado en la vida de aquellos que estaban al lado y alrededor de él, no era comprendido por la gente que quería, por sus seguidores, los que habían pasado momentos de intimidad. Era amigo de Lázaro. Ellos no entendían. Y la ignorancia, la incomprensión, la estrechez de aquellos que estaban alrededor, lo conmovieron al Señor, lo lastimaron y Jesús lloró. Jesús lloró por queridos que no entendían. Y a veces hay cristianos que somos así. Y a veces el pueblo de Dios es así, que tendría que ver cara a cara por su experiencia con Dios los resultados del poder de la presencia de Dios. Y no nos damos cuenta. Y quizás Jesús también esté llorando algún día en el cielo, ¿no? Ante la indiferencia tuya, ante un pueblo que no se da cuenta cómo le amaba. Por eso la cita central que nos dieron está en 2 Corintios, capítulo 5. Te los invito a leerlo. Vamos a leer el versículo 14. Nos dieron versículo 14 y 15. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Me acompañan a leer unos versículos antes? Empezamos en el 10, ¿les parece? Dice Pablo en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Esta palabra, este capítulo, comienza ya en el versículo 1 del capítulo 5 diciendo, sabemos. Hay cosas que el cristiano tendría que saber. Y Pablo daba por entendido que estos cristianos conocían muchas cosas. Ahora, a veces nosotros tenemos muchos años de cristianos y no la tenemos clara.
Conocemos muchos textos de memoria de la palabra de Dios. Hoy aprendimos coros, ¿no? O recordamos muchas cosas que años atrás cantamos y vimos y no tienen relación, vínculo con nuestra vida real y cotidiana. Parece que existe una dicotomía en nosotros. Una cosa es lo que sabemos y otra es la forma en que nos comportamos y somos. Parece que no hubiera nexo entre la cabeza y el cuerpo. Y parece que la presencia activa de Dios no operara en nuestras vidas. El Dios de amor, Dios es amor, está en nuestra interioridad, está en nuestro corazón y opera y trabaja en nosotros. Porque no solo se compungió, se emocionó delante de la tumba de aquellos que él quería, porque estaba ese amigo que él tenía ahí. El amor de Dios fue fiel, que persiguió a Pedro. En Juan 21, un capítulo que parece traído de los pelos, agregado al Evangelio de Juan, porque en el último versículo del 20 termina el Evangelio de Juan. Algo más Dios quiso contarnos y es cómo se encontró con Pedro. El capítulo 21 de Juan es un capítulo de amor. Dios restauró amorosamente al que quería. Dios trata amorosamente con nosotros. Y si lo hizo con Pedro, también lo hizo contigo, también lo hizo conmigo. Y si no lo hizo es porque no lo dejamos. Es porque no nos dimos cuenta que el Señor estaba en la playa llamándonos para reparar esa distancia que había y para solucionar el problema de nuestra interioridad. Y siempre lo hace en forma amorosa. A Pedro diciéndole, me amás mucho más que todos, me amás, me querés aunque sea un poquitito. Pedro, eso que tenés basta para nuestro vínculo. Basta para que trabajes en mi obra. Basta para que yo pueda operar en tu interioridad. Basta. El amor es tan grande que no importa tus errores, Él te busca y me busca. El amor del Señor es tan grande que podía ser incondicional aún hasta un joven rico que no lo iba a seguir y Él podía amarle, aunque se perdiera después. ¿O te crees que Dios no ama a aquellos que se fueron al infierno? ¿O aquellos que están caminando ahí? ¿O te crees que no lo va a amar mientras estén en el infierno? Que sea justo es una cosa, pero que Dios no ame. El amor de Dios es demostrativo. La palabra en el Evangelio de Juan dice, el discípulo a que amaba, todos sabían quién era. Cuando hablamos de María, de Marta y de Lázaro, eran amados por Él. La palabra en Juan 11, versículos antes, dicen, eran amados por Él. Se querían, tenían afecto. El amor de Dios siempre cumple objetivos. Por eso en Juan 13 dice, los amó hasta el fin. Y mucho se ha discutido qué es el fin. Pero fin también es meta. Los amó hasta cumplir su propósito, hasta completar lo que Él tenía soñado. Para ellos y para nosotros, Dios ama así. Ahora ese amor sacudió a Pablo, que cayó de aquel caballo camino a Damasco. Cambió la vida de un asesino para transformarlo en un fiel servidor de la iglesia, en un perseguidor en perseguido, en un asesino en asesinado. Por eso Pablo, cuando esta experiencia sacudió su vida, puede decir, el amor de Dios me constriñe. ¿Qué es constreñir? Constreñir es apretar. Es urgir, se traduce de varias formas, es obligar en otras versiones, apremiar traduce en otras. Dice, no me deja tranquilo el amor de Dios, me obliga a actuar de una forma. ¿Cómo? Si leyéramos todo este capítulo 5,
Sabemos que Pablo está hablando del verdadero tabernáculo, la verdadera vida, lo que él esperaba. Dice, yo quiero estar ahí, pero tengo responsabilidades acá. Y el amor de Dios me obliga a cumplirla. Por eso dice, yo sé que esas responsabilidades que tengo me obligan a mí a actuar delante de Dios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Yo voy a tener que dar cuenta qué hago con lo que Cristo hizo en mi vida. Comparecer es estar presente, no me voy a poder escapar de eso. Y dice, para que cada uno reciba, y es interesante lo que significa recibir acá. La palabra recibir es proveer, en realidad en griego. Y es interesante. O sea, para que cada uno provea para su propia vida lo que estuvo juntando. Algunos de ustedes por acá lingotes de oro, ¿no? Algunos por ahí tienen, ¿no? El que puede dólares hoy, que no es tan fácil, ¿no es cierto? Cristina no nos deja juntar. ¿No? Para que cada uno reciba lo que estuvo proveyendo. ¿Y cuál es la provisión que hizo? La provisión mientras estaba acá, sea bueno o sea malo, pero está hablando del cielo. No está hablando de pecado o de no pecado. La palabra bueno acá es bueno en sí, que tiene efectos beneficiosos, sí, tenga resultados, efectos beneficiosos por lo que hizo como respuesta a la presencia de Dios en su vida. ¿Cambió tu vida porque Cristo está? ¿Te quebró el amor de Dios, el orgullo, la soberbia, el individualismo, la autosuficiencia? ¿Cambió tu relación en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Cambió tu conducta ante la vida? Porque ahí vamos a recibir los resultados, los beneficios de esos cambios. Sea bueno o sea malo. Y la palabra malo, kakos, acá no solamente significa pecado, que en sí no se utiliza tanto para pecado, sino también significa indigno. Y habla de la ausencia de cualidades. Dios nos va a enfrentar y va a decir, esto no estaba en tu vida. Yo lo tenía, lo puse y vos no lo usaste. Y lo dejaste archivado en un rincón del cajón de tu alma. Por eso Pablo dice en el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Y es la misma palabra que allá dice mirar. Teniendo certeza de esto, estando presente ante la experiencia de esto, yo tengo miedo. Por eso estoy tranquilo delante de Dios porque sé cómo actúo. Pero me gustaría que ustedes también se den cuenta. A veces tenemos que decir que somos cristianos para que se den cuenta. A veces tenemos que contar lo que hacemos para que se den cuenta. Y Pablo dice, se tendrían que dar cuenta, no necesito recomendarme, no necesito. Porque el amor de Dios me apretó de tal forma, actuó en mi vida de tal forma, produjo efectos de tal forma, que se dieron cuenta que cambié. Este hombre que estaba inmune ante la muerte de Esteban, que le tiran las ropas a los pies, se encontraba conmovido por gente que no aceptaba que la mano de Dios modele la vida. Lloraba y se angustiaba por ver personas que no creían. Desafiaba autoridades, contándole su testimonio, para contarles lo que el amor de Dios había hecho en su vida y cómo la había dirigido en otro rumbo, en otro horizonte, marcando otra distancia. Hermano y hermana, ¿qué provoca el amor de Dios en tu vida? ¿Qué cambios reales hay en tu vida?
¿Qué cambios te hace cuestionarte y trabajarlos, aunque no los hayamos superado, trabajarlos para empezar a resolverlos? Porque si el Señor de la gloria, si el Dios eterno, si el Rey de Reyes y el Señor de Señores tiene capacidad para mover las estrellas del lugar, para sostener este universo que no se sostiene por fuerzas magnéticas, sino, dice Colosenses, por el dedo de Dios, que no funciona solo, dice Colosenses, yo lo tengo, lo tiene Cristo, él declara. ¿Cuánto más podría operar en tu vida y en la mía si le dejáramos? Un día Moody, seguramente como tantas, ¿no?, habrá dado un mensaje que dejó boquiabierto a todos. Y se acercan algunas personas para decirle, qué bien que habla. Qué fantástico usted es usted. Qué hombre de Dios que es. Y Moody le dice, miren, todavía no conozco a nadie. A nadie conozco que se haya entregado a Dios de tal forma que Dios pueda obrar plenamente en él. Si yo fuera un hombre de Dios, él dice, ni me imagino las cosas que podría hacer. Como diciendo, soy un chiquitito. Solo es gracia de Dios. Y hermano, hoy quizás estás con tu esposa, quizás tenés una familia ordenada, quizás hay vacíos y ausencias, pero quiero preguntarte como la canción, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría mi hogar? ¿Dónde estaría mi familia? ¿Dónde estaría mi necesidad? El amor de Dios no nos puede dejar tranquilos, nos tiene que hacer trabajar y no se trata que Él opere, sino dejarlo operar porque ya lo tenés adentro. Porque dice, el amor de Dios hizo esto pensando esto. La palabra pensar acá es krinos, es separar, es distinguir. Me hace distinguir claramente las cosas. Dios me ayuda a poner las cosas en su lugar, dice el versículo 14. El amor de Dios me aprieta y me hace poner las cosas en mi lugar. ¿Cómo es poner las cosas en su lugar? Cristo murió por todos, entre ellos por mí. Entonces, si ahora estoy muerto, Dios me dio la posibilidad de vivir de otra forma. Lo tengo que aprovechar de otra forma. Tengo que disfrutar de otra forma. Algunos gusanitos tienen la posibilidad de morir y vivir de otra forma, ¿no es cierto? Como mariposas. Muchos de nosotros, los cristianos, somos gusanitos que podemos vivir como mariposas y no queremos. Nos gusta ser gusanos. Es más lindo arrastrarnos. Es más lindo vivir en la tierra. Es más lindo refregarnos en el fango. Es más lindo lastimarnos con las cosas. Pero Pablo dice, el amor de Dios no me deja que así sea. Trabaja en mi vida para que esto no sea una realidad. Por eso dice el versículo 11, persuadimos a los hombres, los queremos convencer que es importante que nos vamos a enfrentar un día con Él, que el amor de Dios me muestre cómo actuar, me obligue a actuar de otra forma, me obligue a vivir de otra forma. ¿De qué otra forma? Como Él nos amó, como Él actuó, con esa forma de amar. Y saben, a veces entendemos que el amor, que es algo que no se define en la Biblia. ¿Vieron? En la Biblia hay muchas cosas que no define. Primero, Dios no se define, Dios se presenta. En el principio creó Dios. No dice yo soy así y así. No, Dios simplemente nos cuenta lo que hizo. Dios no se define. Dios no define la fe, la describe, no la define. La Biblia no define la fe. Dios no define el amor. Simplemente dice Dios es amor, pero no lo define. ¿Por qué hay conceptos que la Biblia no define?
Quizás porque son más grandes que nuestra comprensión. Quizás porque no tienen una sola definición y no podemos encerrarlo en una ecuación, en una palabra, en una frase, en un eslogan. Quizás porque describirlo, como describe Hebreos 11 la fe, es limitar muchas cosas. Es contar un pedacito nada más de lo que es la fe. Quizás porque recién allá lo comprendamos. Pero hay cosas que no define, pero sí podemos nosotros experimentar, como es la presencia de Dios, como es la fe y como es el amor. Qué curioso. Sin poder describirla ni definirla totalmente, podemos vivirla y experimentarla. Para que cada uno tenga su propia construcción de definición, de acuerdo a su necesidad personal, de acuerdo a su experiencia personal, de acuerdo a la vivencia personal. Este es como el cuento este del elefante, que le preguntaban a los ciegos cómo es el elefante, ¿no es cierto? Y le decían a un ciego que lo llevaron a tocar el elefante, ¿cómo es el elefante? Llevaron 3 ciegos. Claro, y uno dice, es un tambor grande, porque ese ciego que había tocado, la pancita del elefante. Le preguntan al otro ciego que había tocado la trompa del elefante, es como una víbora. Claro, la trompa es larga como una víbora. Y otro ciego que se acercó al elefante tocó el colmillo del elefante, dice, es como una espada. Claro, para un ciego un elefante nada más era un tambor. Para otro ciego un elefante nada más era una víbora. Para otro ciego un elefante era nada más un colmillo. Y todos tienen razón. Porque tiene la panza como un tambor, la trompa como una víbora y el colmillo como una espada. Pero el elefante es esas cosas y más. Así es la experiencia con Dios. ¿Qué tocó tu ceguera de Dios? ¿Te vas a quedar con el cachito de panza? ¿Te vas a quedar con la trompita nada más? ¿O vamos a husmear y penetrar más en Él para conocer más que Él? Más de Él. Para poder palpar más de lo que la fe puede tocar de Él y poder describir más cosas de Él y por lo tanto recibir más cosas de Él. Pablo en Filipenses 4 dice, estoy lleno, y es una palabra griega que quiere decir repasado, sobrando. Dios me llena. Estaba en la cárcel y Pablo dice, estoy lleno. Estaba preso y Pablo dice, estoy lleno. Y nosotros estamos libres, vivitos y coleando, como decimos, ¿no es cierto? Andando por ahí y siempre andamos medio vacíos, ¿no? Siempre falta un poquito al vaso, ¿no? Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Y todavía hay cristianos que ven todo mal. ¿Se acuerdan de Domínguez, el misionero que está en Honduras? Acá estuvo hace unos años, no sé si vino alguna vez más, ¿no? Me llamó la atención algo que me contó, no sé si lo contó acá él. Cuento porque está lejos, no me puede matar, ¿no? No de la iglesia de acá. Y dije, ¿qué tal? ¿Cómo viste Buenos Aires ahora que viniste después de tantos años? Y él me dice, peor que antes. Ah, sí, le digo, ¿por qué? Porque cuando llegué en Ezeiza tomé un taxi, me dice. Voy con el tachero, me dice, iba andando y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas? Yo para que me cuenten, ¿no? Todo mal. Y empezó a hablar, todo mal estaba. Digo, bueno, andará mal el país. Llego a mi casa y veo a los vecinos. Y les pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo mal. Todo mal. Llego a la iglesia y veo hermanos de un lado y de otro. Y les pregunto, ¿cómo andan? Todo mal. Todo mal me dicen, pero están todos gorditos. Todo mal, me habrá mirado a mí, ¿no? Todo mal me dice, pero comen 3 o 4 veces por día y la heladera está llena. Y yo allá en Honduras comen guiso a la mañana, guiso a la tarde y no hay otra cosa y a veces no comen a la noche.
Y nadie dice todo mal, sino todos viven bien. Nadie anda todo el día afligido y tiene un plato de guiso, no me acuerdo qué comida me dijo, un plato de guiso todo el día, y acá que tienen el asadito, que tienen la heladera llena, que tienen el jamoncito, todo mal. Y lo que le espantó, me dice, no es que se lo diga el tachero y se lo digan los vecinos, que también los hermanos le decían así. Hermano, todo mal si tenés a Cristo en tu corazón. Si el amor de Dios no te hace vivir de otra forma, vivir agradecido, sentir esto de otra forma, actuar de otra manera, realmente todo mal entonces. Entonces sí tiene razón Domínguez, todo mal. Porque nos quedamos como los cieguitos con la pancita o con la trompa. Y Dios es grande para que lo toquemos todo, para que lo descubramos, para que experimentemos, para que nos vaya llenando para cada momento de nuestra vida. Porque hay tantas definiciones de Dios como personas hay en el mundo. Y Dios puede ser tan grande, la multifacética gracia de Dios, la variedad de colores de la gracia de Dios. Tiene tanta variedad de colores como personas hay, porque no vemos todo lo mismo. Si yo les preguntara a cada uno si les gusta el frente, uno va a decir sí, pero, el otro así, más o menos. Ninguno va a opinar del todo igual, todos tenemos subjetividad. Esa subjetividad nos sirve para recibir cosas que yo solo puedo recibir de Dios. ¿Pensaste eso? Esa subjetividad que tenemos nos permite recibir cosas que necesita mi interioridad y que Él preparó para satisfacer mi subjetividad, mi necesidad, mi interioridad. Qué gran Dios que tenemos. Que tendríamos que pedirle y clamar en oración cada mañana, Señor, sacudime como a Pablo. Quiero sentirme apremiado como era Pablo para vivir, ya no para mí, sino para vos. Sino para vos. Porque no simplemente Pablo quería que reconozcan, que sepan que no tenían que vivir para ellos, tenían que vivir para Dios, porque el resultado práctico de esta realidad, ¿cuál es? Una respuesta amorosa de nuestra vida. Y una respuesta amorosa es una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para mi vida no es el servicio nada más en la iglesia, sino es cambiar mi personalidad, mi interioridad, modelar mi carácter para ser útil a mi esposa, a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi vecino y a mí mismo. Porque el propósito de Dios es holístico, es pleno. Quiere transformar toda mi interioridad en útil, para que yo me sienta bien, para que Dios se pueda manifestar bien, potentemente a través de mi vida. ¿Por qué? Porque entonces voy a poder vivir a la altura de lo que Dios demanda de mí. Lo que es más importante, voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Porque si somos conscientes que ese Dios de la cruz quiso no solo salvarme del infierno, sino vivir cada día de mi vida acá, conmigo, ayudándome, acompañándome, modelándome, tengo que estar agradecido. Porque otro que haría eso, lo que haría es guardarlos para la eternidad y chao. Él quiso ahora ser un Dios presente y activo en tu vida. Pero para eso tenemos que ser conscientes que vivimos para Él. Porque vivir para Él es vivir para nosotros también. Vamos a ser egoístas. Porque es construir nuestro mañana bien. Pues que es dirigir nuestra vida
en el camino que no va a tener consecuencias tristes, porque es evitar errores y tropiezos, porque es pasar por momentos de adversidad sabiendo que estoy obrando bien. Yo en la cárcel, cuando iba a predicar, a muchos decían, gracias a Dios que me alcanzó acá. Por eso me trajo acá el Señor. Digo, no, paparulo, no te trajo acá por eso. Te podía haber alcanzado afuera. Vos arruinaste tu vida y gracias a Dios que te alcanzó acá. Pero lo lindo sería el que te alcance afuera. ¿O no? ¿O tenemos que esperar el fracaso, la rotura, el error, un matrimonio roto, hijos deshechos, familias lastimadas para decir, gracias que ahora salvó mi vida? ¿No es mejor hacerlo hoy antes que el barco zarpe? ¿No es mejor emprender hoy el camino antes que tengamos errores que lastimen y duelan? El amor de Dios nos enfrenta con una responsabilidad tremenda, la de vivir a la altura de lo que Él demanda, pero la de disfrutar, el vivir como Él quiere vivir, que es disfrutar la vida. Porque si no, no se disfruta. Porque si no, vivimos gimiendo. Porque si no, vivimos lastimándonos. El amor de Dios a Pablo no lo dejaba no hacer la voluntad de Dios. El amor de Dios a Pablo lo obligaba a modelar su carácter, lo obligaba a actuar bien. Yo te pregunto, el amor de Dios, ¿qué respuesta tiene en tu vida? Hoy, en tu casa, ¿qué va a provocar? Hoy, en tu historia, ¿qué va a cambiar? Quiera Dios que podamos, como Pablo, decir, el amor de Dios me pone en apuros. Me obliga a vivir de otra forma. Porque entonces vamos a agradar a Dios. Pero también entonces vamos a poder disfrutar y vivir verdaderamente la vida que Dios soñó para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.